Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a Ana Neumann, directora del Museo Otoniano, a la Secretaría de Cultura, a la Casa del Poeta Ramón López Velarde, por la oportunidad, por el espacio de presentación en estos tiempos que hay que cuidarnos mucho. Pues bueno, siempre es un gusto estar en un espacio donde se puede ver a la cara, pero también tenemos la oportunidad de vernos en la pantalla. Entonces, bueno, es un gusto en San Luis Potosí recibir al joven autor Diego Saldaña, que es autor de una novela que, pues bueno, es muy interesante, es Premio Nacional José Revueltas de Novela Joven 2019, y bueno, yo ya la leí, la invitación es a que la lean. Mi nombre es Alejandro Roque, escritor local, y me gustaría compartirles, antes de darle la palabra al autor, a quien agradezco, un muy breve texto, que más bien es retomar algunas palabras de la novela sobre esta obra que, pues bueno, en estos tiempos creo que es muy agradable lectura. Según me comentaba el autor, pues ya está por agotarse o ya está agotada, pues ojalá que se reedite, porque creo que vale la pena. Es una invitación a que recurran a ella mediante la lectura. Tiene la noche un árbol, publicada por Editorial Tierra Adentro. Es ganadora, una novela ganadora del Premio Nacional José Revueltas de Novela Joven 2019, otorgado por la Secretaría de Cultura a través del programa cultural Tierra Adentro del municipio de Durango. Como la literatura, estamos hechos de dulces sueños, unos soñados, unos insomnes, y estos dos tipos de personajes o de contrastes se plasman justamente en esta novela. ¿Sí? Hay un personaje pitonizo, joven, otro viejo, caminante en sueño. Hay paisajes, hay varias escenas del transcurso de esta historia, sobre todo la del hombre grande, Philip. Se transcurre en Gilitla, transcurre en Real de 14, ¿sí? Como que todos se hermanan a través de la Ciudad de México, pero recorre estos parajes. Yo pensé que a lo mejor Diego era de San Luis Potosí, ¿sí? Porque las descripciones que da de estos lugares son muy reconocibles. Entonces, si dijera que al leer Tiene la noche en un árbol, sentí que ya la había leído, que algunas de sus frases, algunas de sus figuras retóricas, tuve varios déjà vus. ¿Sí? Estos parajes no solamente, sino las figuras retóricas, las frases que amplía. ¿Sí? Hay algunas que, bueno, me parecen muy poéticas, y sobre todo, siendo tan joven, me sorprendió gratamente, ¿no? Los giros del lenguaje, la frase, son poesía, ¿no? Entonces, aparte de la historia, que bueno, no les voy a platicar, se van hermanando dos historias de personajes que se llaman igual, Felipe. Pues por ahí va la trama. Y ya más allá interviene el surrealismo, el investigar qué son los sueños. Tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Es un poema, ¿sí?, de José Gorostiza. Pero también Tiene la noche un árbol, es un cuento de Guadalupe Dueñas. Entonces también cuando empecé a leer así como que a ver de qué se trata, por qué me suena. Yo no recordaba en ese momento por qué me sonaba Tiene la noche un árbol. Bueno, va uno leyendo, va uno viendo las alucinaciones, los miedos, las premoniciones, lo que parecieran repeticiones que a veces nos pasan en los sueños, pues ya después van cobrando sentido, se van uniendo, un muy buen rompecabezas. ¿Sí? Y bueno, nada más comparto algunos fragmentos de la novela que me llaman la atención, ¿no? Dice:
No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación, dijo René, y enseguida soltó una risotada como burlándose de él, de la frase que acaba de decir, de las películas y de ella misma. Preveo que llegará el momento en que los preparativos terminarán y entonces las ideas transformadoras que el surrealismo lleva en él aparecerán, acompañado su aparición en estruendo de intenso desgarramiento. Entonces, son fragmentos que, bueno, sí fueron muy fáciles de leer. Pues bueno, la leí muy relativamente rápido. No sé si el nombre, ahorita nos platicará el autor, cómo surge, cómo hila estas dos historias y los lugares, ¿no? Cómo le asigna cada uno. Sí hay, al recurrir al surrealismo, a las referencias a Breton, no sé, Edward James, etcétera. Bueno, también es otra historia que va deslizándose poco a poco, ¿no? Los olores que va mencionando, los sabores, la pandemia también, no sé si fue una premonición o ya estaba, se fue escribiendo ya al principio de la pandemia o lo soñó, ¿no? Entonces, porque fue 2019, ¿no? Sí. Entonces, ahí, si se publica en 2019, entonces ya se menciona ahí por ahí una epidemia, asola México, tal, y cierra las fronteras. Entonces, ahí también había que ver si el autor tiene algo de pitonizo, ¿no? Vi El orden del caos, hay una película, es inevitable también ir leyendo y encontrar detalles, intertextualidades, le dicen los profesionales de esto del lenguaje. No sé, vi El orden del caos. Justo acabo de leer una novela de La orquídea calavera, se llama, de Elmer Mendoza, que transcurre en Xilitla. Esas coincidencias que pueden ser soñadas me gustan mucho. Pues, la novela de Elmer Mendoza es más como de narco, es un secuestro y al secuestrado se lo traen de la Ciudad de México o de Monterrey a Xilitla. Pues, viene el hijo a rescatar al papá y ahí sucede toda la trama, ¿no? Pero ahí sale una bruja, esta parte de magia que se da en Xilitla. También hace poco leí una novela de corrección que es sobre un cazador de sueños, ¿no? Un hombre que inventa una máquina para meterse en los sueños y cambiar ciertos recuerdos o borrarlos y va a hacer que la gente no sufra tanto. Pues, creo que bueno, pillé El orden del caos, acabo de completar mi colección de Sandman. Pues ahorita todo está alrededor de los sueños. Ahorita no sé si ya estamos soñando, pero bueno, viene a Xilitla un personaje, Philip, y se le atraviesa Real de 14. ¿Sí? Antes había escuchado hablar de Real de 14, cito, pero nunca se le hubiera ocurrido que fuera un lugar tan hermosamente desolado. Desde que atravesaban el túnel Ogarrio con sus paredes de piedra clara y lisa, lo había sentido como un frío lleno de fantasmas. Lo notó con mayor precisión mientras recorrían las calles apenas pobladas por viejitas de ojos entrecerrados y hombres sombríos. La torre de la iglesia, los edificios en ruinas, los faros de las calles, la noche, emanaban el aliento helado de un espectro. Incluso, bueno, también esto de la magia de ciertos lugares, encarnado en personajes, también por ahí me llamó la atención lo de una anciana con cataratas que en Real de 14 se le acercó el personaje, ¿no? Observó uno a uno a los tres americanos y al final clavó la vista en Philip Anselmo II. Sus ojos cubiertos por cataratas parecían conocerlo de algún otro tiempo. Tú estás buscando algo que no te pertenece. Se volvió a llevar el limón a la boca y lo dejó sobre la mesa. A veces lo mejor es olvidar y seguir. También algo me recuerda a La bruja Guachichil, la novela, ¿no? Los personajes, pues sí,
que saben más, ¿no? Adivinos, estas bajadas al infierno, donde hay alguien que finalmente es el guía, el que ayuda a salir. El descenso a los infiernos, pues, bueno, en literatura siempre es una prueba a la que solo sobreviven los grandes héroes. Pues, en este carácter épico de los personajes, a través de los sueños, a mí me llamó mucho la atención. Pues, para dejarlos con el autor, dice: en realidad no importa lo que se logra o deje de lograrse, lo interesante es la espera misma y las maravillas que surjan de la espera. Anne encendió el cigarro y dio una larga fumada, como el hecho de que tú nos estás acompañando ahora. La historia fundacional de las posas, narrada por el guía, era no obstante muy interesante. Sir Edward James llegó a Gilitla con la intención de plantar orquídeas. Un día, mientras andaba en las pozas que se forman hacia el monte, una nube de mariposas lo rodeó por completo, posándose sobre su cuerpo envejecido, cubriéndole el rostro de alas, envolviéndole en un torbellino con el que la naturaleza lo bautizaba como a uno más de sus hijos. Las imágenes, la historia está muy bien lograda, pero también las imágenes. En cada una podemos ver a los personajes y la naturaleza que los rodea. Dice un personaje: ¿puedes bajar el volumen del noticiero al menos? Su voz surgió enronquecida, agotada. No, señor, estoy tratando de ver qué sueña este hombre. Usted no entendería. Pues bueno, pero muchas veces los sueños, esta exploración doble, que se va convirtiendo en espejos. El contar una historia de principio a fin, pues bueno, siempre es relativamente fácil, cuando uno lo tiene ya muy estructurado, pero esta historia irla combinando a través de detalles, ¿no? Les digo, los olores, uno puede sentir ciertos olores, ciertos sabores que van poniendo los personajes, y al principio se dice uno, bueno, a lo mejor porque se repite tal imagen, ¿no? Machaconamente diría, pero esa es precisamente la intención. Ya después ya vemos por qué pasa lo que pasa en los sueños y en la realidad de los personajes. También esta parte de las dos novelas aparentes, que siempre es algo agradecible, ¿no? Que no nos cuenten las cosas de principio a fin, los cuentos infantiles, como cualquier chisme o leyenda, digamos, muy lineal, sino que se tomen la molestia de hacernos parte de un juego donde uno participa. Digo, el ejemplo más clásico es Rayuela, pero siempre hay formas de jugar con lo que se está contando, es decir, va pasando esto, tal, esto me sorprendió, entonces se vuelve uno cómplice de estas historias, y de veras fue un gusto leerla y ojalá que haya más oportunidad. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el autor. Gracias. Hola, gracias por venir. Todos y todas, aquí en este sonoro espacio lleno de campanas y reggaetón. Pues me da mucho gusto estar aquí compartiéndoles un poco del trabajo de esta novela, que como bien dice Alejandro, ya me quedan como 18 ejemplares en existencia. En las librerías ya no hay. Yo compré los últimos para poderlos tener conmigo y por supuesto compartirlo más personalmente. Y en mi bodega hay 10 y aquí tengo 6, ¿no? Básicamente es todo lo que queda. Entonces, digamos que es la última serie de presentaciones de la pandemia, porque esta novela fue enmarcada por ese suceso. Como bien comenta Alexandro, se publica en 2019. Y en la novela hay una característica de la primera parte, que es que se trata de un personaje muy joven que empieza a soñar y a sentir que está teniendo déjà vus. Poco a poco dice, esto yo ya lo he visto en el sueño, ya lo he visto, y poco a poco empieza a pensar que quizás no son déjà vus como tal, sino que son premoniciones, es decir, que realmente puede decir lo que va a pasar
al rato, o sea, decir como es que soñé esto y al rato sucede. Y ahí se empieza a angustiar un poco, pero se angustia un poco más cuando empieza a descubrir que no solamente puede decir lo que va a suceder como algunos otros personajes griegos. Cassandra es un personaje griego que podía decir lo que iba a pasar, pero nadie le creía, y esa era la tragedia de Cassandra, que todos decían, estás loca, y después pasaba y era como, ¿por qué nadie me cree? Pero era una maldición que ella tenía. En este caso, no solamente puede predecir, sino que empieza a pensar que está determinando lo que va a suceder en el mundo al soñar. Y ahí eso suena muy conveniente, ¿no? O sea, como, claro, si yo puedo soñar y eso volverlo realidad, es como un gran poder o una gran cualidad. Pero él tiene un problema que creo que comparto yo y que quizás compartimos varias personas. Y es que sus sueños están poblados de tragedia, que sus sueños no consiguen ser muy bellos o no buscan la alegría en sus sueños tienden a ser un poco oscuros y catastróficos. Y entonces empieza a preguntarse por qué soñamos lo que soñamos y de dónde viene ese afán de ensoñar catástrofe o de pensar en la catástrofe. Una de las catástrofes que sueña este personaje es una pandemia y justo empiezan a cerrar fronteras y hay distanciamiento social y no sé qué. Y esto se publica antes de la pandemia, o sea, esto se publica en diciembre de 2019. Yo empiezo a dar pues, presentaciones de libro, voy a Jalapa, y en la tercera o cuarta presentación del libro se cancela todo y empiezan a hacer presentaciones a distancia y todo el caos que ya conocemos. Entonces una pregunta recurrente o un comentario recurrente es cómo esa premonición saltó del sueño del personaje a la historia del personaje y después de la historia del personaje pues a la vida. Y para mí tiene como una reflexión implícita que es bella, que es claro, lo que soñamos efectivamente produce realidades, quizás no en el grado que sucede en la novela, pero sí en otro nivel, que cuando vamos soñando las cosas vamos perfilando nuestro camino en el mundo y eso sí produce cosas. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros sueños? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿Por qué vemos una pandemia antes de que aparezca y después la vivimos? Bueno, porque ya hay en nuestro imaginario la idea de una pandemia y ya hay esa posibilidad latente y cuando aparece, de alguna manera la materializamos, ¿no? Y creo, hoy considero que parte del afluente de nuestros sueños, parte de las cosas que hacen que soñemos ciertas cosas son las historias que nos contamos. Y es una conclusión a la que también llega el personaje. Dice, bueno, quizás sueño tanta catástrofe por las películas que estoy acostumbrado a ver o por las historias que estoy acostumbrado a escuchar. Y ya es irreversible en este punto de la historia, ya no puede haber otro camino de historias por narrarse o por buscar. Entonces, esto creo que lo quiero compartir un poco porque me parece que precisamente la lectura, hay distintos medios que nos cuentan historias. Las novelas nos cuentan historias, las películas nos cuentan historias, el radio nos cuenta historias, las abuelas y las madres nos han contado historias toda la vida, pero la literatura tiene una cualidad extraña que es distinta y que a mí desde muy temprana edad me atrajo respecto al cine, y es que a tus manos llegan historias muy raras. O sea, no llega la historia que tu familia decide que es digna de ser contada por una tradición. Pero tampoco llega la historia que el sistema económico te impone, como Hollywood, ¿no? Hollywood tiene ciertas historias que tiene que contar. Y yo que estudio eso, y Alejandro no me dejará mentir, sabemos que hasta tiene fórmulas con las que las cuentas. Seguro ustedes lo saben también, ¿no? Podemos buscar así, fórmulas de Hollywood. Y hay una serie de pasos que tienen que seguir todos los personajes para que esto funcione. Pero en la literatura pasa algo raro. Cuando uno empieza a leer, empieza de pronto a llegar a sus manos historias muy raras, de rusos o de checos o de incluso historias de nahuablantes que fueron transcritas. Entonces empiezan a llegar a tu imaginación otros sueños posibles, otros caminos para soñar que quizás no son tan inocentes. O sea, que nosotros pensamos, los sueños no importan, ¿no? Eso no tiene nada que ver con mi vida diaria. Pero en una de esas sí efectivamente nos permiten hacer de nuestra realidad, que no podemos cambiar por supuesto, y de las cosas que nos pasan que tampoco podemos cambiar, hacer diferencias que sí podemos hacer nosotros en cómo las vivimos. Entonces creo que esa es parte de la apuesta de este libro, y con esta
gira, estoy como de alguna manera perseguido por la premonición de mi personaje porque siguen cancelándose las cosas y ahorita estamos aquí en la casa Manuel José Otón, íbamos a estar en la casa López Velarde, pero se canceló y a última hora nos cambiamos para acá y yo sigo a la sombra de esa premonición que tuvo mi personaje, que en realidad es una premonición de todos y todas, en la que ya estábamos buscando esa catástrofe. Y creo que a través del libro me gustaría provocar esa idea de, bueno, hay que soñar otras cosas, ¿no? Hay que buscar otros futuros, hay que imaginar otras historias. Y no nos la van a dejar fácil, o sea, no nos la van a venir a contar esa otra historia que estamos buscando. La música que escuchamos, este reggaetón que está acá atrás, pues ya lo produjeron ellos. O sea, ellos ya saben qué es lo que te van a dar. Y no tienes tampoco tanta chance de elegir, aunque parezca que sí, pues el algoritmo va produciendo su propio camino. Eso lo sabemos más los jóvenes. O sea, tú vas picando, pero el algoritmo también va diciendo, bueno, puedes picar aquí y aquí ya no tanto. Entonces se resuelve el misterio de por qué habiendo un internet que conecta todo, pues no estamos escuchando música balinesa, que es bellísima. Estamos escuchando reggaetón todos. Pero está la música balinesa ahí. Pero no es lo que escuchamos, porque se conduce un poco nuestra imaginación y nuestro sentir, nuestro pensar. ¿Qué más? Me debrayé, pero bueno, me da mucho gusto, Alexandro, que estemos aquí. Me dio mucho gusto compartir contigo la novela. Agradezco bastante el comentario y pues nada, quisiera compartirles un poco de mis trabajos que estoy haciendo ahorita, de una siguiente novela, pero antes de eso les cuento rapidísimo de qué va las dos partes de la novela y si tienen alguna pregunta, adelante. Como ya les comenté, la primera parte es este joven que sueña sobre el futuro. Y después termina esa parte y empieza una segunda mitad que está como entretejida. De hecho, en la primera parte lees el capítulo 1 y después llega el 3, y después llega el 5 y después el 7. Y igual no te das cuenta al principio, pero eventualmente dices, oye, ¿quién me robó el capítulo 2? Al final de la primera parte empieza a leer la segunda parte y aparece el capítulo 2, y después el 4 y después el 6. Esa segunda parte habla de un viejo. El joven tiene 27 años y el viejo tiene 72. El joven tiene insomnio y el viejo es sonámbulo. El joven sueña con el futuro y el viejo sueña con el pasado. Y los dos se llaman igual, Felipe Anselmo o Philip Anselmo, en el caso del viejo, que es un estadounidense. Y al igual que la novela, Philip Anselmo, de hecho, es un nombre que existe fuera de la novela. ¿Alguien sabe quién es Philip Anselmo? Yo creo que más los jóvenes podrían ser, ¿no? Ok, es un cantante de metal, y eso no lo sabe casi nadie. Es una rara inspiración, pero digamos que hay este juego que menciona Alexandro en el que muchas de las frases o nombres tiene un correlato en la realidad y te hace sentir esta cosa del déjà vu, como de yo ya he leído este nombre, pero no sé dónde. Estos dos personajes, el segundo, es un viejo que despierta un día harto de su vida. Él es geriatra, entonces se dedica a tratar a los viejos y él mismo ya es un viejo y está deprimido y toma mucho. Se despierta un día con resaca, no tiene muy claro cómo estuvo la onda en la noche anterior, y al bajar a desayunar descubre que ese día su nieta emprenderá un viaje hacia México con su novio. Y en una especie de arranque decide preguntarles si puede ir con ellos. El viejo, el abuelo, les dice, oigan, ¿puedo ir a su viaje de amor a México? Y el novio se adelanta y dice, sí, ven. Cosa que la chava, como que la nieta, solo acata, dice como, ok, ahora tenemos un abuelo en el asiento trasero, qué diversión. Y poco a poco vamos a descubrir que el novio lo decide así porque tiene un cierto gusto por las cosas irreverentes. Y ese gusto por las cosas irreverentes tiene que ver con un gusto por los sueños, que en el fondo tiene que ver con una conexión con la primera novela, que es sutil, se va trazando sutilmente. Pero el viejo quiere ir a México porque poco a poco vamos descubriendo que el señor habla español. Y no solamente nosotros, también la nieta dice como, ¿hablas español? Y poco a poco nos damos cuenta que él ha estado ya antes en Real de 14, en Gilitla, en Ciudad de México y en las costas de Oaxaca, porque él está soñando y repitiendo un trauma. Entonces digamos que ahí se completa una especie como de vuelta hacia atrás,
también nuestros sueños son repeticiones de nuestros pasados y en este caso, al repetirlo, buscamos transformar cómo nosotros vivimos ese pasado y eso mismo es lo que quiere este señor y si lo logrará o no logrará, pues ya depende de leer la novela y encontrar su propia lectura. Pero bueno, eso es como para trazar un poco cómo es la novela y de qué se trata y compartírselos. Saber si tienen alguna duda, pueden interrumpirme y si no, les puedo contar otras cosas. Sí. Porque dice que los sueños son repeticiones del pasado, son que ni siquiera han vivido ni soñado y suceden. Está buena esa pregunta, O sea, los sueños son una imaginación que nosotros estamos produciendo y que al producir efectivamente hay cosas totalmente nuevas que no tienen un correlato en la realidad, pero muchas veces toman materiales o rostros de lo que ya vimos en la vida. A veces soñamos con personas que conocemos y eso pues claramente tiene una fuente, ¿no? O sea, eso no lo inventé yo, el rostro de mi madre que de pronto aparece en un sueño, sino que sí lo tomé de la realidad, pero lo cambio. Y en los sueños no son exactamente lo que parece. Tú sueñas a una persona, pero esa persona podría representar a otra persona, como una especie de espejo distorsionado, que de hecho me interesaba a mí en el momento de construir este libro como una doble novela, como una especie de repetición que al repetirse tiene otro significado. Pero estoy de acuerdo contigo en que no todo lo que soñamos viene del pasado, solamente algunas cosas. Ahora, eso me ayuda a conectar con el lenguaje, que dice Alexandro, a veces sentía que te estabas, como que ya lo había leído, ¿no? Y eso en literatura, en un cierto punto, se considera plagio, ¿no? Es decir, tu novela tiene el mismo